Buenos días, nuestro equipo está conformado por Viviana Rodarte, Keren Verduzco, Alexandrina García, Hiromi García y yo, Mariana García, y les vamos a presentar el tema del lenguaje. Primero que nada, ¿qué es el lenguaje? Nosotros les encontramos varias definiciones. En esta ocasión les vamos a compartir dos que consideramos bastante importantes. La primera siendo la definición dada por Owens en 2006, que es: entendemos por lenguaje en sentido restringido el código combinación de códigos compartidos por una serie de personas que es arbitrario y que utilizamos para representar conocimientos, ideas y pensamientos, y que se vale de símbolos gobernados por reglas. La segunda definición que tenemos de lenguaje fue escrita por Fernández en 2014, que es: el lenguaje, aunque involucra procesos de información, es una capacidad singular del hombre que, a diferencia de las anteriores, comporta un proceso complejo de adquisición medida por la interacción con nuestros congéneres. Precisamente, el estudio de la adquisición y uso del lenguaje se ha convertido en el objeto central de una disciplina en particular, la psicolingüística. Por lo tanto, podemos concluir que el lenguaje no es únicamente una herramienta de comunicación, sino que también nos permite categorizar, representar e intercambiar conceptos a nivel social. Nos ayuda a comunicarnos con nuestros pares, y también está cargada de símbolos y signos para expresar ideas. Características del proceso. En cuanto a la adquisición y desarrollo del lenguaje, se determina como un proceso complejo y largo en el cual en un inicio el niño adquiere el dominio suficiente de la lengua en sus sentidos sensoriales que van detectando por su entorno o bien en su familia. Se pueden dividir para adquirir ese lenguaje. El primero es el estructural, se denomina mediante los elementos gramaticales y la estructura en la que se combinan oraciones coherentes y con sentido. El funcional se caracteriza en la capacidad de pensar, comunicarse y la resolución de problemas a través del lenguaje. El lenguaje se presenta como una herramienta cultural con características de comunicación con el entorno social, como ya les hemos estado platicando. La actividad del lenguaje se puede denominar muy compleja y está compuesta por 5 niveles: el fonológico, el morfosintático, el semántico, y en este me voy a detener un poco porque este es el encargado en cuanto a la formulación de las oraciones. Y ya por último tenemos el pragmático, que sería pues el estudio de la lengua en relación a las personas y sus circunstancias. La fonología segmental y la morfosintaxis en su ámbito extrínseco como receptivo se encuentran lateralizados en el hemisferio izquierdo con la participación de los lóbulos temporales, frontales y parietales. Las áreas auditivas con vínculo con el lóbulo temporal, en específico el área de Wernicke, intervienen en la comprensión del lenguaje, mientras que por otra parte las áreas relacionadas con el lóbulo frontal, en específico el área de Broca, se dedica a la producción del lenguaje. En el lóbulo parietal se ubican todas las fibras de conexión como el fascículo arqueado, encargado de la comunicación entre los lóbulos temporales y frontales. En cuanto al hemisferio derecho, tiene suma importancia en el procesamiento no centrales como la fonología suprasegmental y la pragmática. En el hemisferio izquierdo está vinculado con las áreas de asociación posterior, con el rol central en la comprensión, la prosodía y la pragmática. Y en las áreas de asociación frontales de este mismo hemisferio tiene vínculo con la facilidad de expresión con los elementos del lenguaje. Los cambios corticales que surgen en la maduración de las regiones con relación al lenguaje son más eficientes y notables en el segundo año de vida. En dicha época, a su vez, se ven procesos como la iniciación de la expresión verbal, y para los 12 años se considera que llegó un manejo de estructuras sintácticas complejas comprendidas como la adquisición tardía. En esta edad se logra una adquisición completa de interconexión neural gracias al aumento del proceso de la mielinización, la reducción del número de sinapsis y el aumento de la complejidad de la arbolización dendrítica. Estos cambios maduran inicialmente en las estructuras subcorticales y progresivamente son evidentes en las capas de la corteza cerebral. Es importante mencionar que los últimos estudios de neuroimagen encontraron que estas regiones se van mielinizando de manera paralela a la adquisición del lenguaje. A su vez, el desarrollo del lenguaje no es un proceso aislado, ya que se encuentra íntimamente conectado a procesos físicos, psicológicos y sociales del niño. Un lenguaje comprensible por extraños a la edad de 4 años descarta problemas lingüísticos serios. En esta edad son normales ciertos defectos de fluidez y articulación. El sistema fonológico del niño debe estar completo a los 6 años de edad.
Desarrollo del proceso. La adquisición del lenguaje es un proceso lento que se hace evidente cuando el bebé inicia su interacción con el adulto a escasos meses de vida. Generalmente se observa un desarrollo paralelo entre el lenguaje y el comportamiento motor, aunque para algunos el desarrollo del lenguaje es independiente del desarrollo motor. Muestra de ello es el hecho de que los niños con alguna dificultad motora logran desarrollar algún lenguaje alternativo. El desarrollo motor de la lengua y de los labios se alcanza mucho antes que el control motor de los dedos y de la mano. Una vez que el niño logra producir una palabra, existe un desarrollo motor suficiente para producir las otras. La adquisición del lenguaje es en gran parte el proceso de la maduración cerebral. El día de hoy les voy a hablar acerca del desarrollo del proceso del lenguaje en el cerebro. Primero que nada, el cerebro necesita acceder al léxico que ya conoce en busca de tratar de identificar este concepto, para lo cual se accede al área de Wernicke, la cual se encarga principalmente de la comprensión del lenguaje y del idioma. Entonces, esta área accede al léxico en busca del concepto de cada una de las palabras que se han escuchado. El área Broca, paralelamente, selecciona la palabra, la organiza y escoge los nexos. En la circunvolución supramarginal se seleccionan cada uno de los fonemas de las palabras que componen las oraciones. Esta información viaja hacia el lóbulo de la insulina, en donde se convierte en información motora, la cual es enviada al área de Broca, en donde se seleccionan los planes motores. Esto quiere decir que se manda mensaje a todos los músculos que se deben de contraer, los que se deben de relajar y los movimientos que deben de realizar. Esta información es enviada al área motora primaria, en donde baja hacia los pares craneales a través de las corticonuclear. Las áreas de la corteza motora secundaria y el campo ocular, la estructura subcorticales y el cerebelo forman parte de la actividad motora también. Los pares craneales que participan en el área son el 5, el 7, el 10, el 11 y el 12. Estos están asociados principalmente al movimiento de las facciones. Finalmente, la información llega a los músculos de los órganos fonoarticulatorios, que vendría siendo todo lo que es la mandíbula, en donde se lleva a cabo una serie de eventos que dan como resultado la producción del habla. También se podría hablar de que hay algunos trastornos que tienen que ver acerca de la fractura o el daño a uno de las partes del cerebro. De hecho, esto puede llegar a causar problemas con el habla. No son hereditarios, no es que hayan nacido con ellos, sino que debido a un accidente ellos no pueden entender, pero pueden hablar, o lo contrario, pueden entender las cosas, pero no pueden formular correctamente. Ahora continuaremos con las estructuras relacionadas. Primero empezaremos con el área de Broca, que esta está localizada en la parte posterior inferior del lóbulo frontal izquierdo. Y igualmente está al pie de la tercera circunvolución y corresponde a las áreas de Brodmann 44, que sería la pars opercularis, y la 45, que sería la pars triangularis. Sus funciones son la formulación verbal, que se le conoce como morfosintaxis, que corresponde a la expresión y comprensión de estructuras sintácticas, y cumple un rol en el procesamiento de verbos. Además, tiene una participación en la planificación y programación motora para la articulación del habla, y esta área está relacionada con procesos de secuenciación como el eje sintagmático. Las siguientes estructuras serían las áreas de Brodmann 46 y 47. El área 46, a pesar de estar relacionada con la función ejecutiva, cumple un rol en la comprensión de oraciones.
Y recientes trabajos muestran que las áreas 46, que se le conoce como córtex prefrontal dorsolateral, y 47, pars orbitalis, participan en el procesamiento sintáctico. La siguiente estructura es el área de Wernicke. Esta área se localiza en el lóbulo temporal izquierdo, en la primera circunvolución temporal posterior, específicamente en las AB22 y 40. Y se ha planteado que también formarían parte de esta área la circunvolución supramarginal y angular. Las funciones de estas áreas son la comprensión auditiva y el procesamiento de la selección del léxico, que se le conoce como eje paradigmático. La siguiente estructura es la circunvolución supramarginal. Esta se localiza en el lóbulo parietal inferior, AB40, y las funciones de esta región son principalmente el procesamiento fonológico y la escritura. El modelo del circuito fonológico propuesto por Baddeley está relacionado con esta región. La siguiente estructura sería la circunvolución angular. Esta se localiza en el lóbulo parietal izquierdo. Corresponde al AB39, área terciaria, que juega un importante rol en la integración multimodal, o sea, visual, auditiva y táctil, en el procesamiento semántico, cálculo, lectura y escritura. La siguiente estructura sería el lóbulo temporal. En este se encuentra la memoria semántica y está ubicada en la región lateral de ambos lóbulos temporales. Está formada por el polo temporal AB38, la segunda circunvolución temporal AB21, la tercera circunvolución temporal AB20 y parte de la circunvolución fusiforme AB37. Existiría una conexión entre estas zonas y la primera circunvolución temporal, que es crucial para el procesamiento léxico-semántico. Este se pone en funcionamiento en la denominación y comprensión de palabras. La siguiente estructura sería el lóbulo de la ínsula. Se ha planteado que esta estructura cumple un rol en la conversión de los fonemas en información motora para que ésta pueda ser leída en el área de Broca. También se ha podido determinar que la ínsula anterior está relacionada con el procesamiento articulatorio complejo, como palabras de larga metría y dífonos. Existe una entre la circunvolución supramarginal y la ínsula anterior, y de esta hacia la región de Broca. La ínsula tendría por función llevar a cabo un procesamiento intermedio entre el lenguaje y el habla. Cerebelo. Participa también en la modulación de la función verbal como fluencia verbal, evocación de la palabra, sintaxis, lectura, escritura y habilidades metalingüísticas. Y ya para finalizar, como ejemplo de lo importante que es el desarrollo del lenguaje y lo importante que es la interacción social para poder desarrollar el lenguaje, les traemos este pequeño como caso. Por allá de los 1800 existía en Alemania un emperador que se llamaba Frederick II, el cual era conocido por hacer experimentos, era un hombre de ciencia. Varios de estos experimentos los hizo con personas. Entonces, uno de ellos fue que tuvo un grupo de niños al que tenían niñeras que les atendían, o sea, en bañarles, en darles de comer, pero tenían prohibido tener algún tipo de comunicación con ellos. Dígase hacer gestos, signos o incluso pues hablar. Es de vital importancia para el desarrollo del infante durante los primeros 5 años el poder tener una interacción con los demás para poder desarrollar las habilidades del lenguaje. Después de esto es muy difícil que logren hacerlo, ¿no? Estos niños, como no tuvieron ese tipo de acercamiento hacia el lenguaje, no pudieron comunicarse. Nunca desarrollaron la habilidad de comunicarse, y era lo que Frederick II quería comprobar. Que la habilidad, él creía que la habilidad del lenguaje era algo que nacía al ser humano nada más porque sí, que simplemente tenía que esperarse para poderla desarrollar, pero con esto pues se entendió que era algo que también tenía pues una parte social que le afectaba. Se dice que pues también estos niños, por la falta de poder comunicar sus ideas, terminaron muriendo.